Noches, ¿cómo están? Bien, perfecto. Buenas noches con cada uno de los presentes, siendo las 7:10. Entonces vamos a proceder a iniciar el desarrollo de nuestra última sesión de este diplomado, ¿no? De esta actividad académica, diplomado en prevención, manejo y bioseguridad en COVID. Bien, sabemos muy bien de que han sido un total de planificados 5 viernes para el desarrollo de esta actividad académica, de esta actividad de capacitación. Se agradece la acogida que ha tenido esta actividad, que creo que al final todos venimos con un vacío de conocimiento, queremos aprender o ya tenemos los conocimientos, que no creo que el tema del COVID sea algo ajeno a nosotros. Entonces, nosotros ya tenemos los conocimientos tal vez, pero aún tenemos que aprender un poco más a detalle, de una forma ordenada en tratar de enfocarlo, ¿no? Bien, gracias a la oportunidad de esta institución de CIEC Perú, entonces tengo en este caso la posibilidad de ir finalizando esta actividad de capacitación, que no creo que sea la primera ni la última que voy a dirigirme a cada uno de ustedes. Bien, esperando hacer una retroalimentación de las distintas actividades de que ha comprendido, los distintos puntos que ha comprendido el desarrollo de esta actividad de capacitación, ¿no? Este diplomado que creo que va siendo de provecho no solo para mi persona instruir los múltiples conocimientos que tengo, sino dirigido para cada uno de ustedes que al final son, digamos, los interesados en el aprendizaje, pero todo tiene que ser, digamos, un intercambio, una retroalimentación siempre. Eso nos va a ayudar a aprender mucho más de que solo leer nada más, sino uno más aprende teniendo imágenes mentales, escuchando, discutiendo. Es ahí como nosotros aprendemos mucho más, ¿no? Variedad de información podemos encontrar en el Internet, en los distintos medios hay facilidad a una variedad de información, pero nosotros tenemos que saber qué tipo de información, la calidad, la evidencia científica de cada uno de estos hallazgos, ¿no? Por ejemplo, porque cualquier persona puede ir y publicar acerca de una determinada medicina, una determinada terapia, y así, ¿no? Por ejemplo, que hay algo muy puntual que escuché en medio radial que decía de que en Colombia había un médico que había propuesto de que un tratamiento para eliminar la diabetes en 5 días. A, a ciencia cierta, hasta el momento no creo que esto sea que de un momento a otro, digamos que en un tiempo como dar un tratamiento antibiótico se cure la diabetes, no lo creo. Al menos hasta el momento, evidencia científica no sustenta esa afirmación. Entonces, por ello, entre uno puede haber una variedad de ejemplos, pueden estar publicados una serie de información tan dispersa, entonces que nos confunde muchas veces, pero por eso tenemos nosotros que tener una persona, tenemos que tener criterio, opiniones de especialistas, debatir, escuchar también, pero de expertos que según su experiencia nos puedan a nosotros orientar, ¿no? Bien, entonces voy a proceder a compartir la ponencia para el desarrollo de esta sesión, ¿no? Bien, bien. Vamos a ver. Bien, sí se visualiza, ¿verdad? Entonces, como un recordar, ha sido un total de 5, con estas 5 sesiones, que es la final de este diploma organizado por la institución ESIEC. En esta sesión se titula o se denomina Ventilación mecánica invasiva y rehabilitación en el paciente post-COVID. 2 puntos muy importantes acerca de cuáles son los criterios para utilizarla, digamos, para hacer uso este procedimiento que no está exento a riesgos, que puede, digamos, traer consigo una serie de complicaciones de la ventilación mecánica, en qué situaciones
yo debo realizar este tipo de procedimientos. Y hacer otro punto importante, la rehabilitación, que no solo comprende la rehabilitación física, no, sino también otros distintos aspectos que ayuden a la persona, al paciente que ha padecido COVID a su, digamos, a su reinserción hacia su ambiente, ¿no? Tanto familiar, social y también, por ejemplo, laboral también. Es importante hablar de cada uno de estos aspectos que lo vamos a ir discutiendo, ¿no? Bien, entonces comencemos. Comencemos con el desarrollo de nuestro tema. Entonces van a ver algunos videos que proyectarlos, pero voy a procurar proyectarlos al final, porque muchas veces estar proyectándolos al inicio como que en el desarrollo del tema como que hace que un poco se pierda el interés a lo que se está desarrollando, ¿no? Creo que es mejor una táctica que también utilizo con mis alumnos de la universidad. Bien, ya todos me conocen, bueno, todos los participantes de esta actividad. Mi correo lo tienen ahí, si hay algún, ya todos saben acerca de mi experiencia, mi centro de formación, mi sede, que en este caso fue el Hospital Regional Docente de Trujillo, la variedad en una forma muy sintetizada de mi currículum, de mi formación y actualmente, por supuesto, la docencia universitaria en la Universidad Científica del Sur del curso de infectología y además capacitaciones a una variedad de instituciones, incluidas CIEP Perú. Bien. Sabemos muy bien que la actividad académica que estamos finalizando con esta sesión de desarrollar es el Diplomado de la Prevención, Manejo y Bioseguridad en COVID, que tuvo su inicio el día 21 de octubre. Bien, vamos a hablar un poco, algo de historia. Bien, en relación al tema, ¿no? Que vamos a tratar de la ventilación mecánica en general, no exclusivamente en COVID, ¿no? Cuándo fue necesario, o sea, cuándo, digamos, el hombre se hizo esta pregunta y tratar de responderse por qué entonces usar este tipo de procedimientos, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Justamente tiene que tener un sustento. Bien, digamos, obteniendo cierta información, se tiene que en el siglo XVI siempre acostúmbrese a investigar. Sustento un poco retroceder en la historia, ¿por qué justamente la importancia? Y no solo nos conformemos con que existe ventilación, entonces tratar un poco de retroceder qué es lo que pasó, por qué hizo, por qué la reflexión de que por qué la necesidad de este tipo de tratamientos, ¿no? En el siglo XVI, Versalio, en el libro de Humani Corporis Fabrica, asume lo siguiente, o da a conocer que los ventiladores de presión negativa se desarrollan, o sea, Versalio plantea unas ciertas ideas que posteriormente vamos a ir haciendo mención. Ya para el siglo XIX, los ventiladores de presión negativa se desarrollan. Digamos, hay datos de que se van desarrollando a finales de este siglo. La ventilación mecánica invasiva, como la conocemos hasta el día de hoy, surgió en respuesta a la pandemia de la poliomielitis en el año 1952 en Dinamarca, lo cual redujo la letalidad del 97% al 40%. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver de que cada uno parando la insuficiencia respiratoria que iba produciendo, incapacidad que producía la polio en relación al COVID, claro, cada una tiene una necesidad de este tipo de procedimientos, pero por un mecanismo completamente diferente, ¿no? Nos vamos a dar cuenta, pero en cada uno de estos, en la poliomielitis históricamente y en el problema que estamos tratando en la actualidad, el COVID, esto ha tenido una determinada finalidad, sobre todo recuperar, digamos, estabilizar los requerimientos de oxígeno, es decir, tratar de mantener un equilibrio en el aporte de oxígeno y bueno, principalmente eso, ¿no? Mejorar la función respiratoria del paciente afectado. Andrea Vesalio, que hace un momento se mencionó, ya ¿qué sabemos acerca de este personaje que nació en Bruselas en el seno de una familia de reconocidos médicos? Estudió medicina en Montpellier y París y sirvió como cirujano del ejército francés hasta 1537. En 1543 publicó su famoso Tratado de Anatomía de Humani Corporis Fabrica, por el que fue reconocido en toda Europa. Falleció en 1564 cuando el barco en el que regresaba
para ocupar la cátedra de anatomía naufragó en la isla de Sante. Es algo muy griega de Sante. Entonces lo más resaltante que este fue el famoso tratado de Humani Corporis, que es el principal aporte que digamos, nos proporciona Andrea Vesalio, ¿no? En el siglo XVI, en relación al tema que vamos a tratar, el primer punto. Bien, ¿qué podemos decir acerca de la ventilación mecánica? A partir de entonces, la ventilación mecánica, con el sustento de estas distintas ideas dadas por Vesalio, llegó a ser reconocida como una técnica que salva vidas y su historia muchas veces es confundida con el origen de las unidades de cuidados intensivos. Es decir, hablar de ventilación mecánica no exclusivamente se trata de unidad de cuidados intensivos, ¿no? Son, digamos, históricamente tienen distintos orígenes, han respondido a distintas necesidades y han sido, digamos, plasmadas en distintos contextos, ¿no? Muchas veces son muy diferentes. El origen de la ventilación mecánica, sobre todo en qué momento se dio, en el contexto de la aparición de la pandemia, en ese entonces manejada como la poliomielitis, perdón. Después de casi 70 años, la ventilación mecánica ahora enfrenta su mayor desafío, la nueva pandemia de la enfermedad por coronavirus. COVID-19. La poliomielitis se acompañó de que algo para tratar de comparar estos dos mecanismos por los cuales hay requerimiento de ventilación mecánica, ¿no? La poliomielitis se acompañó de acidosis respiratoria por insuficiencia neuromuscular, mientras que la neumonía por el nuevo coronavirus causa daño severo al parénquima pulmonar e hipoxemia severa, que a menudo es refractaria a las intervenciones habituales en solo 10 al 20% de los casos. Es decir, cuando nosotros hablamos de intervenciones habituales, tal vez nosotros nos referimos a los objetos, dispositivos de suplementación de oxígeno, pero por ejemplo una cánula, una máscara, ¿no? Y no llegar a ese tipo de procedimientos eh, tan procedimientos invasivos, ¿no? Entonces nosotros vemos de que el mecanismo por el cual digamos, el requerimiento de este procedimiento es distinto. La insuficiencia neuromuscular que causa la poliomielitis y el daño severo por esta cascada inflamatoria, esta lluvia, tormenta de citoquinas que produce el COVID, que daña el parénquima pulmonar y causa hipoxemia severa. Digamos, es el primer evento que causa y luego produce una disfunción multiorgánica, si es que no es tratado adecuadamente o el abordaje es inadecuado, ¿no? Entonces nosotros vemos dos cosas muy puntuales. A requerimiento de oxígeno, probablemente este paciente podría terminar en ventilación mecánica, pero uno tenemos la disfunción neuromuscular que produce el COVID, que es ascendente, la poliomielitis, que es ascendente hasta producir debilidad de la musculatura respiratoria con la consiguiente necesidad aumentada de los requerimientos de oxígeno por disfunción neuromuscular y además de eso en relación al COVID que por la agresión que se produce por la presencia de este virus que produce una cascada inflamatoria, liberación, tormenta de citoquinas que daña principalmente el parénquima pulmonar. Bueno, posteriormente vamos a proyectar unos videos, me parece, pero ya en la parte final como para discutirlo, para no estar interrumpiendo cada momento lo que estamos desarrollando, ¿no? La ventilación mecánica invasiva en COVID-19 podría considerarse una estrategia mortal. Puede ser, porque no necesariamente, claro. Es una forma, digamos, de tratamiento digamos, ¿cómo decirlo?, resolver esa necesidad, los requerimientos altos de oxígeno que tiene el paciente, porque se supone que ventilación mecánica invasiva yo hago uso cuando ya, digamos, los requerimientos de oxígeno no son suficientes a través de otros tipos de dispositivos como la cánula, máscaras, Venturi, máscara de reservorio, entre otros, de que el flujo, digamos, es máximo y lamentablemente no hay una adecuada evolución en relación al patrón ventilatorio y los resultados hallazgos si es que tenemos a la mano de la y electrolitos, es decir, tenemos que tener a la par dos cosas. Digamos, la función respiratoria, la evaluación del patrón respiratorio, los hallazgos y además de eso del AGA y electrolitos, ¿no? Como están las presiones, tanto la presión de oxígeno, CO2, el parámetro muy importante que es el PAFI, también es muy importante.
tenerla en cuenta. El coronavirus, el síndrome respiratorio agudo, SARS-CoV-2, es el agente causante de la enfermedad de coronavirus 2019, original en la ciudad de Wuhan a final del año 2019, la cual constituye actualmente, es una pandemia hasta el momento, ¿no? Sabemos nosotros de que cuál es la puerta de entrada de este virus, muchas veces común a otros virus, es un virus respiratorio, su puerta de entrada es exclusivamente, se podría considerar hasta el momento, la de mayor proporción es vía respiratoria, y que posteriormente puede producir, debido a esa tormenta de citoquinas, esa agresión que produce en el cuerpo, puede producir una disfunción multiorgánica, es decir, afectar distintos órganos, no solo el parénquima pulmonar, sino extenderse hacia otros órganos, como los riñones, el cerebro, el corazón, entre otros. Y es ahí donde nosotros nos explicamos por qué las distintas secuelas que podría traer consigo. Bien, ¿por qué se caracteriza esto? La necesidad de terapia de soporte urgente. Se caracteriza ¿por qué? Por desarrollo de alteraciones respiratorias, como cuáles: neumonía no bacteriana, síndrome de distrés respiratorio agudo y falla multiorgánica progresivamente. Puede iniciar como una neumonía, luego progresar a un síndrome de distrés respiratorio agudo y culminar en una falla multiorgánica. Etapas de desarrollo o evolución. Pueden abarcar un amplio rango de síntomas, desde casos asintomáticos hasta falla cardíaca y o neurológica. El síndrome respiratorio agudo es la manifestación más severa de la COVID-19, en la que encontramos una falla respiratoria hipóxica, es decir, una deficiencia, una alteración en los niveles de oxígeno proporcionados. ¿Cuáles son las estrategias de suplementación de oxígeno? Como lo mencioné, pueden ser a través de dispositivos como la cánula binasal. Posteriormente, puede ser conforme digamos, según la evolución, los hallazgos tanto clínicos como laboratoriales, sobre todo basándose en la presión, en las presiones en ese parámetro muy importante que es el PAFI. Entonces, por ejemplo, el uso de la cánula, el uso de la máscara Venturi, máscara de reservorio, puede haber, hay una cierta respuesta, una proporción a la ventilación mecánica no invasiva, como es el uso de este dispositivo, el Guairachi, de que en su momento sí tuvo una cierta aceptación y sí, digamos, salvó vidas, se podría decir, y no se tuvo que llegar a esos extremos, pero no todos los pacientes eran tributarios a ellos y no todos tenían la misma respuesta, ¿no? No había esa misma, digamos, esa mejoría y muchas veces iba peor, decaía la respuesta, ¿no? Dependiente no solo digamos, del aporte de oxígeno, sino también de alguna comorbilidad que podría tener el paciente, ¿no? Bien, los intensivistas tienen como, ¿no? Es decir, algo ya establecido que en casos severos de falla ventilatoria, síndrome de distrés respiratorio agudo, la ventilación mecánica invasiva es el estándar de oro, es decir, no hay otra cosa que hacer. Hacemos eso o el paciente fallece, nada más. El canon es decir que ya está establecido, es el principal precepto. Indicación de ventilación mecánica en COVID. Falla respiratoria, falla que podría resultar después de haber fracasado otras medidas de soporte descritas anteriormente, como la oxigenoterapia convencional, la ventilación mecánica no invasiva, como mencioné, uno de los ejemplos, el uso del dispositivo Guairache y la cánula nasal de alto flujo. Bien, ¿cuáles son los criterios para ventilación mecánica? ¿Cuál es la oxigenación? Por ejemplo, el uso del PAFI, que se obtiene de la división entre la presión parcial de oxígeno sobre el FiO2. Si es menos de 200 es el rango, es decir, hay una insuficiencia respiratoria severa, entonces sí comprendiendo definitivamente este paciente debe entrar a ventilación mecánica. Eso también tenemos que tomar en cuenta el deterioro neurológico, es decir, nos basamos también en la escala de coma de Glasgow. Cuando hay evidencia en el AGA de acidosis. ¿Qué quiere decir la acidosis? Hay una disminución, hay una tendencia a disminución del pH. En este caso se considera como parámetro 7.35. Hay aumento del trabajo respiratorio con signos de dificultad respiratoria que no mejoran. ¿Cómo nosotros traducimos eso? Con el uso de musculatura respiratoria accesoria, ¿no?
y el manejo inadecuado de la vía aérea no protege la vía aérea o por secreciones que son copiosas y difíciles digamos, de eliminar, ¿no? Que puede producir ahí una obstrucción y eso aún entorpecer la evolución del paciente, ¿no? Y se opta con alguno de estos criterios que es en conjunto probablemente se manifiesten todos en conjunto, sean criterios para requerir la ventilación mecánica. Bien, ¿cuál es la importancia de la ventilación mecánica? Por ejemplo, hay que considerar ciertos puntos, que es una medida de soporte que busca reemplazar la función respiratoria del paciente. ¿Qué más? Debe manejar una serie de elementos físicos que incluyan fuerza, desplazamiento y velocidad de cambio en relación al tiempo. Es decir, basarnos en parámetros de presión, volumen y flujo de oxígeno. Su uso está dirigido a situaciones de insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica, es decir, cuando hay deficiencia de oxígeno y hay un aumento en la presión parcial de CO2, de los niveles, ¿no? Con el fin de estabilizar estos cuadros, disminuyendo el trabajo inspiratorio, es decir, el requerimiento del aire inspirado y aportando una ventilación protectora también. ¿Qué podemos decir aquí en este punto? Recomendaciones generales para el manejo ventilatorio en COVID. ¿Qué es lo que podemos nosotros afirmar? ¿Qué recomendaciones tenemos que considerar? Ya tenemos los criterios de que por qué justamente nosotros escalar hasta la necesidad de ventilación mecánica, ¿no? Se considera la intubación endotraqueal en todo paciente que curse con aumento del trabajo respiratorio, como lo mencioné, mediante signos clínicos como el uso de la musculatura accesoria, asociado de taquipnea persistente, que sabemos que es la taquipnea, el aumento de la frecuencia respiratoria. Y también considerar decirlo, la presentación, es decir, cómo es la presentación, la evidencia clínica de la taquipnea, que es persistente, es decir, mayor de 30 respiraciones por minuto, la hipoxemia refractaria que se plasma en la saturación de oxígeno menor del 90%, pero debemos nosotros de saber cómo tomar adecuadamente, considerar este parámetro como válido, porque a veces se hace una mala toma en relación a la saturación de oxígeno. No se toma adecuadamente. Ojalá que en este transcurso podamos mencionar o escuchar cómo ustedes toman la saturación de oxígeno en sus pacientes o si han tenido algún familiar con COVID, cómo ustedes han hecho el uso de este dispositivo tan importante, ¿no? La hipoxemia refractaria, pese al requerimiento, al aporte de oxígeno suplementario, además el cursar con insuficiencia respiratoria aguda y criterios de shock, eso quiere decir, cuando nosotros vamos a considerar shock, en este caso punto de partida respiratorio probablemente es lo más obvio, cuando a pesar de la hidratación, que hay una hipotensión sostenida, que lo cual obliga al uso de drogas que se denominan vasopresores, principalmente el que se utiliza es la noradrenalina. Dado que la infección por SARS-CoV-2 tiene una tasa de transmisibilidad muy elevada, la intubación de los pacientes con COVID se considera como una técnica de alto riesgo de transmisión viral hacia el equipo de salud. Estaba discutiendo con mis alumnos en la mañana acerca de las normas de bioseguridad. Sabemos de que de los distintos mecanismos de transmisión de ciertas enfermedades, sobre todo en este caso ocupacionales, se podría considerar, porque entonces hay distintas rutas, distintas vías de transmisión. La vía de transmisión aérea es la más difícil de controlar. Entonces, ¿qué tipo de infecciones a las que pueden estar expuestos? A tuberculosis, influenza, en este caso no menos importante, el COVID. Entonces, la importancia del respeto de esas normas de bioseguridad, ¿no? Como el uso de las barreras de protección, que es muy importante, y tenemos el uso de la mascarilla principalmente, ¿no? Y también la indumentaria que debemos de nosotros tener en cuenta, pero de acuerdo al área en la que vamos a realizar ciertas actividades, sobre todo el uso de qué mascarillas cuando vamos a realizar estos procedimientos, porque sabemos que van a producir ciertas gotitas y además activamente van a producir aerosoles como resultado, ¿no? ¿Qué precauciones se debe tomar en cuenta? Por supuesto, los elementos de protección personal, que incluyen el uso de
del mandil, el mameluco, por ejemplo, el número limitado de asistentes idealmente deben ser 2 médicos, un enfermero o enfermera y un técnico de enfermería, por ejemplo. Reducir el grado de exposición del personal al realizar el manejo de la vía aérea. Se aconseja utilizar la mascarilla N95 desplazando las mascarillas quirúrgicas en la atención y asistencia del resto de procedimientos. Es decir, ¿por qué la importancia de la mascarilla N95 cuando vamos a estar expuestos a procedimientos productores de estas gotitas y aerosoles, ¿no? Que son la principal fuente de entrada de, digamos, para que se produzca una infección de tipo respiratorio, ¿no? La higiene de las manos es esencial antes de ponerse y después de quitarse el EPP. Hay una forma ordenada ya protocolizada de cómo colocarse y cómo retirarse los equipos de protección personal. Y hay la precaución estándar, la precaución que es a nivel mundial, que todos debemos de tenerlo, no solo en este contexto del COVID, sino en cualquier contexto, es que el lavado de manos es la medida de precaución universal. Luego incluido según el contexto, ya tenemos las otras medidas de prevención, ¿no? Ahora, nosotros sabemos de que para la higiene de manos hay 3 formas de lavado de manos. El lavado social, el lavado clínico y el lavado quirúrgico. Son las 3 formas de prevención y además de eso, la técnica que se debe realizar en cada uno de estos tipos de lavados, principalmente el lavado clínico, ¿no? Lavado quirúrgico es una variación, pero por supuesto tiene obviamente el lavado quirúrgico tiene indicaciones cuando se va a realizar alguna intervención, ¿no? Entonces tiene una determinada duración, una normativa, entonces, y además de eso, acerca de la colocación y el retiro del equipo de protección personal. Bien, ¿qué más debemos decir? Algo muy importante, que la ventilación mecánica invasiva no es inocua, que quiere decir no está exenta, es decir, no está libre de producir o desencadenar ciertos efectos adversos asociados a ello. Hay ciertos mecanismos de daño, sobre todo traumático, porque estamos introduciendo digamos, un dispositivo completamente ajeno al cuerpo, es decir, hay una agresión de todos modos al momento de colocar, nuestro cuerpo tiene que reaccionar, entra en un estrés oxidativo, hay una respuesta, liberación de mediadores, factores de estrés, entonces nuestro cuerpo es demasiado inteligente y tiene que responder, ¿no? Hay mecanismos de daño traumático, sobre todo cuando se van a producir reintubaciones, también, que es mucho peor todavía. Hay ciertos mecanismos de daño traumáticos, uno que se llama volutrauma, el otro que se llama barotrauma y el otro que se llama ateliotrauma. Vamos a hablar muy básicamente de qué trata cada uno. El volutrauma quiere decir por un exceso de volumen total aportado, generando strain, es decir, elongación de las unidades alveolares. Las unidades alveolares entonces son parte del alveolo, es donde se produce, son regiones de los bronquios donde se produce en sí el intercambio gaseoso, ¿no? Es todo ahí un juego el juego de presiones para ver cuándo, digamos, es todo ahí lo que debemos ahí tomar en cuenta ahí a nivel de los alveolos, el intercambio gaseoso activo para saber, es más manejo de presiones, ¿no? Entre el ingreso y la salida de aire, ¿no? El ingreso del oxígeno y la salida del intercambio gaseoso, ¿no? Entre oxígeno y dióxido de carbono. El barotrauma se produce por exceso de presiones elevadas en la vía aérea, generando estrés alveolar, es decir, este intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos ya se ve alterado, ¿no? Hay una reacción inflamatoria propiamente que afecta a este nivel. Y ahora, telectrauma, cuando nosotros decimos una telectasia, es decir, es un colapso, es decir, como decir en pocas palabras, se pegan las paredes de una estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el telectrauma? Es generado por la apertura y el cierre cíclico de las unidades alveolares. Eso quiere decir que en uno es porque se alargaban, es decir, se elongaban las unidades alveolares, en otro por el mismo estrés alveolar está manejando exceso de presiones, y acá en este caso es que se cierran. Entonces, una vez que se cierran, no va a haber ese intercambio adecuado, ¿no? Entre el oxígeno y el CO2 se va a ver dañado este mecanismo justamente.
Conocer estos mecanismos ha permitido la creación de estrategias ventilatorias controladas que eviten, entre otros, ¿no? los distintos efectos adversos, ¿no? Introduciendo el concepto de ventilación mecánica protectora. ¿En qué consiste la ventilación mecánica protectora? Ahora mismo lo vamos a ver, ¿ya? Voy a compartir un video acerca de ventilación mecánica protectora. Buenas noches con todos los que se encuentran presentes. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Por acá veo que asistencia de Lina, Carolina, Tania, Miguel. Buenas noches con cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Cualquier duda que tengan o aporte, acá estamos para escucharlos. Entonces es algo muy básico, sí se ve, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hablamos en una forma muy puntual de ventilación mecánica protectora, cuando nosotros nos referimos a ventilación mecánica es un juego de presiones, es decir, todo el manejo también de una máquina eh, de ventilación mecánica tampoco es fácil. Entonces sí se visualiza, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Bien. Cuando hablamos de ventilación mecánica protectora, ¿qué es lo que nos dice el concepto es más o menos se basa en eso, que los ventiladores apoyan al paciente con la respiración y en algunos casos el aparato es programado para asumir el control completo de la ventilación pulmonar, es decir, de que todos los requerimientos sean completamente, digamos, que sean cubiertos por, en este caso, por medio de esta máquina, el ventilador mecánico. Este se programa para entregar un volumen de aire enriquecido con oxígeno a una frecuencia respiratoria determinada. Es decir, esta máquina no solo es que lo vamos a conectar al paciente y le vamos a brindar oxígeno, no, sino todo más o menos es programar bajo ciertos parámetros esta máquina, ¿no? El uso ahí, cuando hablamos de una ventilación mecánica protectora, está muy aceptado que los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, entonces es una técnica que ha demostrado una disminución de la mortalidad en los pacientes, pero tiene que ser algo vigilado y se tiene que programar diariamente según cómo va evolucionando el paciente. Es decir, esto es cambiante, no es algo estático, ¿ya? Muy bien, en eso aproximadamente es que
te vas a hablar de una ventilación mecánica protectora. Ahora vamos a ver lo que hemos estado tratando anteriormente. Ya. Bien, hablamos un poco acerca de la ventilación mecánica protectora y cuál es su importancia. Entonces ahora vamos con lo siguiente. Bueno, como complemento, posteriormente se van a mostrar alguna secuencia de algunos videos para ver si es que tienen alguna duda, algo que quisieran preguntar o quieran comentar en relación a estos videos. ¿Ya? Más allá del respirador, ahora, recuperación y rehabilitación después del COVID. Es un tema muy importante. Es otro de los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Un complemento de lo que hablamos en la sesión número 4 acerca de ventilación mecánica en una forma muy general. Ahora hemos ido ampliando un poco más. Es decir, hablando incluso de por qué el sustento de una ventilación mecánica, criterios y además de eso, las distintas complicaciones que se pueden producir al hacer uso de este procedimiento invasivo, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces un poco de este segundo punto, recuperación y rehabilitación después del COVID-19. Posibles barreras en la recuperación. Los pacientes que se recuperan del COVID pueden experimentar una serie de síntomas que afectan su función diaria. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿qué síntomas pueden manifestar? Problemas pulmonares como falta de aire al caminar o dificultad para respirar profundamente, algo que se llama disnea. Puede haber una disnea de reposo o una disnea de esfuerzo. Síntomas cognitivos como el déficit de atención o dificultades con la memoria o la multitarea. Es decir, hay una afectación a nivel de la parte de la esfera mental, es decir, en el procesamiento de la información también. Y ahora, deficiencias musculoesqueléticas como el dolor de espalda o debilidad de las extremidades debido a la posición de cúbito prono prolongada durante la asistencia respiratoria mientras está hospitalizado. Es decir, uno de los, digamos, de las medidas generales que se indica y que apoya digamos, a tratar de contribuir aumentar los requerimientos de oxígeno necesarios en el paciente es el uso de la posición prona. Eso está demostrado científicamente que sirve de apoyo. Entonces, con las barreras para que el paciente se recupere satisfactoriamente son a nivel respiratorio pulmonar, a nivel cognitivo y a nivel musculoesquelético, es decir, propiamente más o menos suma de las distintas, cómo clasificar las distintas secuelas que puede traer consigo esta enfermedad, ¿no? El equipo de cuidados de rehabilitación post-COVID de un paciente determinará que esto tiene que ser un enfoque multidisciplinario, es decir, en el cual tiene que actuar activamente el personal de salud, que ciertos tipos de personal de salud. Además de eso, hay una parte muy importante que es la familia. Ahora, quienes lo conforman este equipo multidisciplinario son los siguientes. En primer lugar, la fisioterapia, que ayuda con los problemas relacionados con la movilidad y desorden muscular o debilitamiento de los músculos, sobre todo en pacientes que se han encontrado en una unidad crítica debido a problemas como secuelas como la polineuropatía del paciente crítico, en las cuales hay una postración muy marcada, es decir, que ha obligado de larga data estar digamos, eh, en este caso hospitalizado, ¿no? Incluso con mucha más razón si ha adquirido alguna infección o ha habido problemas, se desarrolla alguna complicación en relación a la intubación y has tenido que ser reintubado, probablemente sí. Esta disfunción motora, en este caso la polineuropatía del paciente crítico, la cual tiene que seguir un protocolo, incluso dentro del hospital, digamos como que se va haciendo un poco a poco, esto para tratar de adaptarlo una vez que el paciente se ha dado de alta, pero esto tiene que ser continuo. Es decir, la terapia tiene que continuar en forma ambulatoria, ¿no? La terapia ocupacional, es decir, ayudar con las actividades relacionadas con la vida diaria, la vida cotidiana, es decir, las actividades que, digamos, solía realizar en su quehacer diario, y que, bueno, obviamente uno de los obstáculos fue la infección por el COVID.
qué planos sobre todo se evalúan: la atención, la memoria y el desarrollo de multitareas. Es decir, no solo el escribir, dibujar, tal vez es estimular también, y sobre todo ir un poco el plano del razonamiento, es decir, el acordarse de ciertas cosas, brindarle tareas, pero por supuesto la persona pueda, digamos, y vigilarlo, ¿no? Que según su capacidad, por supuesto, esté preparado para asumir estas tareas y sobre todo no exigirle. Tareas más complejas como pagar sus facturas y planificar un horario diario. Eso quiere decir, va a ir por escala, va a ir por escalones. No queramos, por ejemplo, primero darle esta actividad a tareas más complejas, sino, bueno, siempre tiene que ser escalonado, poco a poco vamos a ir, ¿no? Para que el paciente no sienta una frustración de que no puede hacer, de que no lo va a lograr, ¿no? La terapia del habla y lenguaje, que ayuda con los problemas que pueden ser resultado del tiempo bajo asistencia respiratoria, porque va a causar una cierta parálisis a nivel de las cuerdas vocales, ¿no? Puede ser incluso de larga data, pero con la terapia del habla y lenguaje poco a poco tal vez no se recuperará al 100%, pero la recuperación probablemente sea lenta y progresiva, pero sí, digamos, sí se puede, sí hay una respuesta. Dentro de ello, ¿qué, digamos, comprende esto? La comunicación, la ingestión alimentaria y también la respiración es lo que se ve afectado cuando se utiliza estos dispositivos, ¿no? Además, la parte de psicólogos o psiquiatras también es muy importante, porque en la, en la, en esta infección que constituye el COVID, se reportaron una variedad, que se han desencadenado o problemas de la salud mental que estuvieron latentes y se han desencadenado o han empeorado algunos. Se han reportado una serie de problemas debido a esa, y muchas veces a la respuesta ante el fallecimiento de un familiar, porque por ejemplo ingresó el familiar y lamentablemente ya no pudieron ni siquiera, como quien dice, enterrarlo, estar en sus últimos momentos, porque como eran áreas completamente aisladas, entonces se desconoció, ya no se pudo, entre comillas, decir, despedirse de su familiar, ¿no? Por la dificultad en esta situación, por supuesto, y las limitaciones en el contacto, ¿no? Con los pacientes enfermos. Que más en esta parte, todo se ha visto afectado en la esfera mental y sigue a nivel psiquiátrico. Eso quiere decir desencadenar otros problemas, empeorar problemas de, por ejemplo, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de que ya han sido diagnosticados, pero lo que han hecho con él, sumado a estos, sobre todo cuadros de depresión, ha sido que se han ido incrementando debido a estas distintas situaciones, incluso problemas, suicidios también y otros problemas de la salud. Por eso justamente no solo nos dediquemos, cuando hablamos de salud, a la parte de la ausencia de enfermedad física, sino también mental y de adaptación social, que es lo que queremos recuperar en el paciente que ha cursado con COVID. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en esos tres aspectos: el aspecto orgánico, es decir, la salud física, la salud mental y la adaptación a su medio social. No solo la familia, sino su ambiente laboral, no sé, dónde vive, su barrio, dónde vive, ¿no? La soledad por las necesidades de distanciamiento físico y, por supuesto, la variedad de los trastornos del sueño, y entre otros. Bien, el equipo de atención también considera cualquier condición subyacente que haya existido antes del diagnóstico del COVID, que puede estar contribuyendo a un proceso de recuperación más lento y extenuante. Por ejemplo, un paciente que es diabético, hipertenso, que tiene alguna enfermedad ya de base, pero que al no estar controlado, vamos a suponer un paciente que es diabético, cuando no es controlado, o sea, no solo nos preocupemos en el pie diabético, también tiene algunas alteraciones neurológicas debido a ese estrés oxidativo que se produce por la hiperglicemia mantenida que se tiene en la diabetes, también es que se ve afectado a nivel de la parte mental, es decir, el nivel conductual también. Se está demostrado, sí hay ese sustento científico de que se ve a nivel
ese plano de la salud, ¿no? En el paciente diabético. No solo nos preocupemos hablar en este caso, de la hiperglicemia mantenida, de nefropatía, neuropatía periférica, pie diabético, sino también hay otros planos de que se descuidan, ¿no? Como es en este caso la atención psicológica o eh, la detección oportuna de problemas a nivel de la salud mental. Bien, hay una revista de que les sugiero de la CERMEF, es decir, de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, que me gustaría que lo lean. Tienen ahí como referencia del año 2020. Es una revista, aparte de esta información, le he obtenido de esta revista. Sería bueno de que al menos en su tiempo libre, o si tienen el interés de leerlo, de tener más información, porque nosotros los docentes, sea mi persona o alguno de los otros docentes de capacitaciones, solo nos mostramos, digamos, la información en una forma muy sintetizada para cada uno de ustedes, para tratar de impresionar, captar, digamos, la información, el interés de cada uno de ustedes, los alumnos. Bien, ¿qué más se puede decir? De que hay ciertos estudios de que sustentan esto. Les comento. En el estudio Kiekens realizado en abril en el año 2020 en Italia, se publicaron las primeras recomendaciones sobre el manejo respiratorio en pacientes con COVID-19. En este informe se destaca que la duración de la estancia en la UCI es relativamente larga en pacientes graves, por supuesto, ¿no? Con inmovilización en posición prono. A consecuencia, ¿no? En el estudio de Sao et al, realizado en abril del 2020 en China, es decir, en Italia y ahora en China, a ver, vamos a ver, se expusieron un conjunto de recomendaciones para la rehabilitación respiratoria en adultos con COVID-19, basada en opiniones de expertos clínicos de primera línea involucrados en el manejo de esta epidemia y una revisión de literatura. Entonces, esta información en una forma más amplia la pueden encontrar en esta revista. ¿Ya? A pacientes hospitalizados con COVID-19, la rehabilitación respiratoria aliviará los síntomas de disnea, es decir, dificultad respiratoria, ansiedad y depresión, y eventualmente mejorará las funciones físicas y, por supuesto, la calidad de vida. Para pacientes hospitalizados graves o críticos, no se sugiere la rehabilitación respiratoria temprana. No es recomendado. Para pacientes en aislamiento, la guía de rehabilitación respiratoria debe realizarse a través de videos educativos, manuales de instrucciones o consultas remotas. Por supuesto, de que como una opción era para un paciente diagnosticado, por supuesto, COVID leve o al menos de que pueda tratarse en casa, en una de estas distintas opciones eran la forma telemática, ¿no? Para, digamos, hacer el seguimiento del paciente, no descuidar, digamos, el caso de este paciente y que el paciente demostrar, digamos, sustentar de que el paciente se está recuperando, no solo físicamente, sino también en los otros aspectos, ¿no? La evaluación y la monitorización deben realizarse durante todo el proceso de rehabilitación respiratoria y se debe usar una protección de grado adecuado siguiendo las pautas actuales ya establecidas, que como modelo lo pueden tener en cuenta en esta revista, ¿no? Y hay algunos videos de que quisiera proyectar que van a ser proyectados al final de esta ponencia. Bien, entonces nosotros no esperemos esto, no esperemos ingresar a un área de una necesidad de ventilación mecánica, no esperemos entonces estar hospitalizados o que nuestro familiar esté hospitalizado por largo tiempo, incluso hasta meses, en estas áreas críticas porque está expuesto a una variedad de infecciones asociadas a la atención en la salud o también está asociada a las distintas complicaciones que puede traer consigo la necesidad de ventilación mecánica. No esperemos esto y no esperemos de que estar a cursar con un COVID, digamos, ni siquiera enfermarnos de COVID, por favor, y ni tampoco en este caso enfermarse, digamos, requerir este tipo de procedimientos invasivos, porque al final va ya, como se dan cuenta, la recuperación, o sea, yo lo he puesto en una forma muy sintetizada, pero la recuperación es lenta, señores. La recuperación es lenta y hay aspectos muy importantes y muy difíciles muchas veces, que es sobre todo la parte mental y psiquiátrica, entre otros también, ¿no? Es decir, la recuperación es lenta y tiene que ser íntegra, es decir, salud física, mental y también de adaptación social. Bien,
hasta ahí. Antes de proyectar los distintos videos que tengo para ustedes, como parte de que es nuestra última sesión, bueno, me entristece mucho, pero ojalá tengamos la oportunidad de una nueva capacitación, de volvernos a ver o en este caso, participar de alguna otra actividad que no creo que yo creo que sí, en algún momento podré formar parte. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Lina, Carolina, Tania. Se agradece su interés, la presencia a esta exposición. Si no tienen alguna duda, alguna pregunta, espero siempre, sobre todo, la reflexión y ustedes como personal, si es que son o no personal de salud, igual, pero también tomar en cuenta las distintas recomendaciones que les puede dar mi persona como experto. Y ya tienen mi correo si es que quieren algún material informativo, consultar para algún caso muy puntual. Estamos para ayudar nosotros los profesionales médicos, ¿no? Bien, en este momento entonces vamos a dar un descanso, un reposo de 10 minutos mientras yo voy acá organizando el material, los videos que se van a proyectar, ¿ya? Muy bien. A ver. Algunos videos y posteriormente, si es que hay la oportunidad, poder discutirlo. La oxigenoterapia en pacientes con COVID-19 se iniciará si la saturación de oxígeno es menor del 92% en aire ambiente. El objetivo es mantener una saturación de oxígeno superior al 90%. Los pacientes que ya reciben oxigenoterapia pueden evolucionar a un síndrome de distrés respiratorio agudo que se diagnosticará y clasificará según los criterios de Berlín. Como paso inicial se utilizarán mascarillas con reservorio con flujos mínimos de 10 a 15 litros por minuto para mantener el reservorio inflado y con una FiO2 de entre 0,60 y 0,95. Este es en síntesis tal vez un recordar de todo lo que algunos de los criterios que se tienen en cuenta para el uso de la ventilación, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con el siguiente video. Son algunos videos seleccionados, ¿no? A ver. Ventilatorios. La definición de modos ventilatorios se reduce a cómo el ventilador controla la presión, el flujo y el volumen dentro de cada respiración, junto con una descripción de cómo es la secuencia de las respiraciones. Cada modo ventilatorio se caracteriza porque tiene que tener 3 factores fundamentales: patrón ventilatorio preestablecido, una variable de control y variables de fase. Ciclos respiratorios pueden ser mandatorios o espontáneos. Los mandatorios son aquellos en los que la inspiración es iniciada o terminada por el ventilador. El ventilador determina el tamaño o la duración de la inspiración. En los modos espontáneos, la inspiración es iniciada y terminada por el paciente. El paciente determina el tamaño y la duración de la inspiración. Patrón ventilatorio preestablecido. CMV, IMV y CSV. CMV se refiere a la ventilación mandatoria continua, IMV a la ventilación mandatoria intermitente y CSV a la ventilación espontánea continua. Otro de los factores que tiene que tener un modo para ser considerado modo es tener una variable de control.
El respirador puede controlar o la presión o el flujo. Si controla la presión, estamos en un modo de presión control. Si controla el flujo, estamos en un modo de volumen control. El modo que tenemos ahora en pantalla es un modo de volumen control, más conocido como VCV. La variable de control en este caso es el flujo y esa es la variable independiente, lo que implica que va a haber variables que van a ser dependientes. La variable a controlar es la presión. La presión en la vía aérea va a variar. Esa variación va a depender de varios factores que están dentro de la ecuación del movimiento, que son, primero, el volumen al cual estemos ventilando. Segundo, la tasa de flujo que estemos utilizando para ventilar. Tercero, las condiciones mecánicas del sistema, la impedancia del sistema, o sea, la compliance del sistema respiratorio y la resistencia de las vías aéreas. Y por otro lado, el esfuerzo del paciente. En presión control, la variable de control es la presión, es la variable independiente, la que no va a variar durante el ciclo inspiratorio. Las variables dependientes van a ser el flujo y el volumen. Si son dependientes, quiere decir que van a ser variables y van a depender de otras circunstancias que las van a hacer cambiar. Estos factores que pueden hacer cambiar tanto el flujo como el volumen son, primero, el nivel de presión que se aplica a la vía aérea, programado por el operador, el tiempo durante el cual se aplica esta presión, las condiciones mecánicas del sistema respiratorio, como la compliance del sistema respiratorio y la resistencia de las vías aéreas, y el esfuerzo muscular del paciente. Los modos ventilatorios se caracterizan por tener un patrón preestablecido, variables de control y variables de fase. Las variables de fase son 4. La variable de disparo, que es la que inicia la inspiración. La variable de control o límite, que habitualmente coincide con la variable de control, y es aquella variable que no se va a superar durante toda la inspiración. La variable de ciclado, que es la que finaliza el ciclo inspiratorio, y la variable de base, que es la que se controla durante la expiración. Los 3 modos más utilizados en la práctica clínica son ventilación controlada por volumen, ventilación controlada por presión, presión de soporte. Introducción a ventilación controlada por volumen. El modo volumen control es un modo ventilatorio consistente en la entrega de un volumen corriente prefijado, con un flujo fijo, disparado por el paciente o por tiempo, limitado por flujo, ciclado por tiempo-volumen. Los ciclos respiratorios son asistidos o mandatorios. El ventilador mecánico realiza la mayor parte del trabajo respiratorio. Presión control es un modo ventilatorio consistente en la entrega de una presión prefijada con un tiempo fijo disparado por el paciente o por tiempo, limitado por presión, ciclado por tiempo. Los ciclos respiratorios son asistidos o mandatorios. El ventilador mecánico realiza la mayor parte del trabajo respiratorio. En cuanto al monitoreo, en volumen control la variable a monitorear es la presión. Las presiones a monitorear son la presión pico, es la presión máxima en las vías aéreas, la presión plató, que es la presión al final de una inspiración, realizando una pausa de fin de inspiración, como en este caso. Como dijimos anteriormente, en volumen control, los cambios en la complacencia los vamos a ver en la curva de presión en tiempo. En este sentido, una caída de la compliance se va a expresar como una presión de plató más alta que en la condición anterior, sin diferencia entre la presión pico y la presión plató, que son iguales. La diferencia es igual a la condición anterior. De la misma manera que los cambios en la complacencia se van a ver en la curva de presión en tiempo, los cambios en el componente resistivo también. En este caso, estamos ventilando a un paciente con un componente resistivo mayor al de la situación anterior. Esto se ve reflejado por un aumento en la diferencia entre presión pico y presión plató, sin cambios en la presión plató. En cuanto al monitoreo en presión control, toda la información ahora se encuentra en la curva de flujo y en la curva de volumen en menor medida. En este sentido, es interesante analizar el pico de flujo inspiratorio y la pendiente de descenso del flujo inspiratorio. Cualquier cambio en la mecánica del sistema, como dijimos previamente, se va a ver reflejado en la onda de flujo y en la onda de volumen. En este caso, una disminución de la compliance se traduce en una caída del flujo y en una caída de la ganancia de volumen para el mismo nivel de presión. En sentido opuesto, una ganancia en la compliance genera mayores picos de flujo, mayor área abajo de la curva de flujo y una ganancia de volumen más alta. La programación de volumen control es la siguiente. Se programa el volumen corriente, que se debe hacer de acuerdo a el peso predicho del paciente. El tiempo inspiratorio,
que es el tiempo en el cual se va a entregar el volumen corriente prefijado, la morfología de la onda de flujo, que es la forma en la cual el equipo va a entregar el flujo, puede hacerlo de forma cuadrada, rectangular o continua, o desacelerada. En volumen control se puede titular una pausa de fin de inspiración. Titulamos como en cualquier otro modo el trigger inspiratorio, la presión positiva de fin de expiración, la fracción inspirada de oxígeno. También titulamos la frecuencia respiratoria. Del producto de la frecuencia respiratoria y el volumen corriente se obtiene la ventilación minuto. En volumen control, la alarma más importante para programar es la de presión máxima en las vías aéreas, que por otro lado es una alarma que se conoce como alarma activa porque toma una conducta en la ventilación, y la conducta que toma es interrumpir la ventilación cuando suena la alarma. Es un mecanismo de protección. La recomendación es titular un nivel de presión máxima en las vías aéreas de 15 centímetros por arriba de la presión pico que tenga el paciente en ese momento. Esto quiere decir que si estamos ventilando con una presión pico de 30 centímetros de agua, uno debería titular un nivel de presión máxima de alarma en las vías aéreas de 45. La programación en presión control es la siguiente. Se programa un nivel de presión inspiratoria y un tiempo inspiratorio. El tiempo durante el cual el equipo va a aplicar la presión seleccionada. Estos dos van a ser los determinantes del volumen corriente. También se programa lo que se conoce como rise time o tiempo de retardo, tiempo de ascenso, que es el tiempo que va a tardar el equipo en entregar la presión. Se programa la frecuencia respiratoria. Del producto del volumen corriente ganado y la frecuencia respiratoria se obtiene el volumen minuto y se programan, como en todos los demás modos, un nivel de PIP, un nivel de fracción inspirada y un nivel de trigger inspiratorio. En cuanto a las alarmas en presión control, las alarmas más importantes son las alarmas de volumen, tanto volumen minuto mínimo como volumen minuto máximo. En algunos equipos está la opción de programar la alarma de volumen corriente mínimo y volumen corriente máximo. Al igual que en los demás modos, uno puede programar la alarma de presión máxima en las vías aéreas y otras alarmas como la frecuencia respiratoria máxima y mínima. Presión de soporte. La presión de soporte es un modo ventilatorio espontáneo consistente en la entrega de una presión prefijada frente al esfuerzo inspiratorio del paciente, disparado por el paciente, limitado por presión, ciclado por flujo. Todos los ciclos respiratorios son espontáneos. El paciente determina la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y el tiempo inspiratorio. La programación en presión de soporte es la siguiente. Se programa un nivel de presión inspirada, al igual que en presión control. A diferencia de presión control, en el cual titulamos un tiempo inspiratorio, acá la variable de ciclado es el porcentaje de caída del pico de flujo, que puede ser más cerca de 100, lo que convierte al tiempo inspiratorio en un tiempo más corto, o más cerca de 0, lo que hace que los tiempos inspiratorios sean más largos. Y al igual que en el resto de los modos, se programan un nivel de PIP, un nivel de fracción inspirada de oxígeno y un nivel de trigger. En cuanto a la programación de las alarmas en presión de soporte, las alarmas más importantes son las de volumen minuto mínimo y las de volumen minuto máximo, o volumen corriente mínimo y volumen corriente máximo. Y aparece una nueva alarma, que es la alarma de tiempo de apnea, que al igual que la alarma de presión máxima en las vías aéreas, es una alarma activa. Esto quiere decir que cuando suena, toma una conducta en la ventilación. En este caso, cuando pasen 20 segundos de apnea, el equipo toma el control de la ventilación, activando un modo previamente programado por el operador. Conclusión. Hasta el día de hoy, ningún modo ha demostrado ser superior a otro en variables que tengan impacto clínico importante. De esta manera, a la hora de seleccionar un modo ventilatorio, debemos pensar en cuál es el modo que mejor conoce, cuál es el modo que mejor maneja, cuál es el modo mejor manejado por todo el equipo y en cuál es el modo más adecuado para el paciente. En el primer video habíamos hablado o haciendo referencia a la parte de los requerimientos, en qué situaciones se debe realizar o se debe tomar la decisión de optar por realizar la ventilación mecánica, ¿no? Como opción terapéutica, como plan de trabajo. Ahora, en este video se ha tratado de ampliar cómo es una vez que está instalada esta máquina,
Una vez que es instalada esta máquina, entonces ¿cuál es el objetivo que tiene, no? Digamos, además del objetivo, perdón, es hablar más o menos la estructura, es hablar la estructura en sí, cómo son los parámetros, los tipos, los modos ventilatorios que se le puede ofrecer al paciente según su necesidad, ¿no? Según sus condiciones, según sus requerimientos, cuáles son los distintos modos de que se les puede, digamos, según el deterioro que pueda tener el paciente, qué es lo, digamos, los distintos modos ventilatorios, ¿no? Donde ahí dice bien claro, a pesar que se ve todo complejo, pero esto más se ve en la práctica, ¿no? Ahí es donde uno más aprende esto. En el tiempo del COVID ha obligado prácticamente a aprender cada una de estas cosas, los distintos modos. ¿Cuál de estos modos, por ejemplo, es el más conveniente para cada paciente según, por supuesto, su evolución? Es decir, así no todos vamos a programar el mismo modo para todos, no tiene lógica. Tenemos que seleccionar el más conveniente para el paciente según como su estado, ¿no? El estado del paciente puede ser cambiante cada día, algo dinámico según la historia natural de la enfermedad, y por eso nosotros debemos optar por modificar ciertos parámetros en la máquina, y eso lo tiene que hacer una persona especializada, un médico intensivista, un médico internista, por ejemplo, con capacitaciones para manejo de este tipo de dispositivos, o bueno, nosotros también como médicos especialistas, pero recibiendo previas capacitaciones, ¿no? No es nada más por colocar intubar, conectar el ventilador, no, sino manejar y según los requerimientos que tenga el paciente, si independientemente puede contribuir a la ventilación, o definitivamente vas a tener que reemplazar en la totalidad la función respiratoria, la máquina va a tener que, digamos, reemplazar, ¿ya? No es del mismo. Por eso nosotros nos ofrecen ese tipo de modos de ventilación. Entonces nos basamos en ciertos parámetros que maneja la máquina, ¿no? Bien, vamos a visualizar ahora otro video. Y creo que con ese ya sería el último video. Entonces, conocimiento un poco más, un complemento más amplio acerca de lo que compete al ventilador mecánico. Ahora vamos a ver un poco acerca de la rehabilitación en el paciente, ¿ya? Los videos muy puntuales, que quisiera por favor compartir con ustedes. Si se visualiza bien, tiene un buen volumen, por favor, agradecería me confirmen eso, porque si no, no tiene ningún sentido que los esté proyectando y no puedan ser visualizados o no se estén escuchando, ¿ya? A ver. Muy bien. Las consecuencias después de un diagnóstico de COVID-19 son claras, especialmente si el paciente presentó un cuadro grave de la enfermedad o si pasó tiempo en la unidad de cuidados intensivos. La hospitalización, el sedentarismo y la inactividad física, entre otros, son factores que intervienen en una evolución favorable para aquella persona que ha cursado con COVID, por lo que iniciar una rehabilitación precoz y oportuna es fundamental para mejorar la funcionalidad, el estado emocional y para reinsertar al paciente a sus actividades de la vida diaria y laboral. El rol que cumple todo el equipo multidisciplinario es apoyarte y acompañarte a lo largo de todo tu proceso de recuperación. Estas terapias pueden desarrollarse de manera presencial o vía remota. Ambas se desarrollan de manera segura y han mostrado resultados significativos y eficaces. En el Centro de Medicina Física y Rehabilitación de Clínica Indisa estamos para tu cuidado. Perfecto. Entonces nos podemos imaginar, darnos cuenta lo complejo que es la rehabilitación de un paciente. Entonces acá sobre todo hace hincapié a la rehabilitación física, ¿verdad? Bien.
Y finalmente esto lo relacionado a fisioterapia respiratoria específicamente, ¿ya? Antes de empezar la fisioterapia respiratoria, deberemos conocer las capacidades de cada paciente. Cuando realizamos estos ejercicios no debemos sentir fatiga. En el momento que los sintamos difíciles o costosos, deberemos parar la terapia, ya que estos ejercicios los tenemos que realizar de forma ligera. Los realizaremos todos los días, 2 o 3 veces al día. El número de repeticiones variará en función de cada paciente. En el primer ejercicio que vamos a realizar, vamos a trabajar la respiración diafragmática. Para realizar la respiración diafragmática, tomamos aire por la nariz y al mismo tiempo hinchamos el abdomen. Soltamos por la boca y deshinchamos el abdomen. Para realizar las expansiones torácicas es importante tener una buena movilidad de la caja torácica. Para eso vamos a realizar los siguientes ejercicios. Vamos a colocar nuestras manos en la parte inferior de las costillas. Estas son las costillas flotantes, con lo cual si hacemos un poquito de presión se mueven. Tomamos aire por la nariz y al soltar con nuestras manos empujamos las costillas hacia adentro como si las quisiéramos juntar. Tomamos aire y realizamos lo mismo. Vamos a poner las manos igual que antes, pero esta vez nuestros dedos se van a meter un poco por debajo de las costillas. Ahora tomamos aire y ayudamos a abrir esa parrilla costal. Soltamos y volvemos. Cogemos aire y soltamos y volvemos. En el siguiente ejercicio vamos a realizar una respiración con labios pinzados. Esto quiere decir que tomo el aire por la nariz igual que antes, pero suelto el aire por la boca dejando una fina línea entre mis labios. Cojo aire por la nariz A continuación vamos a trabajar la respiración dirigida. En este ejercicio vamos a trabajar con la respiración diafragmática que hemos aprendido anteriormente y vamos a trabajar también la respiración torácica, de modo que vamos a poner una mano en el abdomen y otra en el tórax para sentir a dónde estamos dirigiendo nuestro aire cuando entra en nuestro cuerpo. Vamos a tomar aire por la nariz y soltamos por la boca. En este caso vamos a sentir cómo sube el tórax y el abdomen, porque el aire se está dirigiendo a las dos partes de nuestro cuerpo. Cojo aire y suelto. Cuando tomo aire, sube el tórax y el abdomen. Cuando suelto, los dos tienen que bajar. Con las manos podré sentir si estoy realizando bien el ejercicio. Ahora vamos a realizar expiraciones lentas con la boca abierta. Con este ejercicio lo que vamos a facilitar es la movilización de las secreciones que tengamos dentro de nuestros pulmones. La respiración que vamos a hacer es la diafragmática, la primera que hemos trabajado al principio. La inspiración durará 2 tiempos y la expiración durará 4 tiempos, es decir, la expiración es un poquito más larga que la inspiración. Tomamos aire por la nariz y vamos a soltar el aire con la boca abierta. Por último, vamos a trabajar el drenaje de secreciones con un ejercicio un poquito más complejo y el segundo seguro que os suena a todos. Vamos a empezar con las expiraciones forzadas. Hacemos una inspiración profunda
Y con la boca abierta vamos a soltar todo el aire de golpe. Cojo aire. Este ejercicio lo voy a realizar solo 3 veces. Si veis, os recordará a lo mismo que hacemos cuando intentamos empañar un cristal. Tomamos aire por la nariz y con la boca abierta. ¿Vale? Este ejercicio va muy bien, sobre todo cuando sentimos que tenemos un poco de moco en toda esta zona, pero no termina de salir. Con esto lo que ayudamos es a que ese moco vaya subiendo. Después de realizar estas 3 respiraciones, lo que vamos a hacer es trabajar la tos. Tomamos aire, realizamos una contracción rápida de los músculos expiratorios y luego soplamos fuerte. La tos que todos conocemos. Y con esto ya habríamos terminado. Estos ejercicios están indicados en pacientes con infección por COVID una vez ya han pasado la fase aguda, es decir, cuando ya ha cesado la fiebre, cuando ya esa sensación de falta de aire ha disminuido, cuando la saturación de oxígeno es buena. Estos ejercicios lo que van a ayudar es a ir retornando a una actividad diaria normal. Importante tener en cuenta que con una fiebre superior a 38 grados no se deben realizar. Con sensación de disnea tampoco. Muy importante tener en cuenta que no deben de estar cansados una vez finalicen los ejercicios, porque esa sensación de fatiga lo que nos puede llevar es a un poco de empeoramiento de la situación, ¿vale? Entonces, tener en cuenta siempre que los ejercicios se tienen que realizar sin cansancio, no deben de resultar nada pesados a la hora de realizarlos, y el número de repeticiones variará en función de cómo nos encontremos. A lo mejor un día podemos hacer 3, al día siguiente haremos 5 y al siguiente es probable que solo podamos 3. Iremos progresando según nuestras capacidades. Entonces, muy importante tener en cuenta que estos ejercicios de fisioterapia pueden variar, ¿no? Según la evolución del paciente, el estado anímico también puede fluir y cómo se encuentra, es decir, qué molestias tiene ese paciente en este momento. Sí, por supuesto que le aconsejan que el paciente no tiene que estar cansado. Ahí tienen algunas otras consideraciones, ¿no? Porque al contrario, si el paciente está cansado o ya tiene una dificultad para respirar, estos ejercicios, porque de todas maneras son algo extenuantes, requieren esfuerzo, van a hacer que el paciente se canse mucho más, ¿no? Entonces, a manera de resumen, entonces es lo que hemos tratado el día de hoy para finalizar nuestro diplomado, la ventilación mecánica, y hemos hablado acerca de la fisioterapia y rehabilitación en los distintos aspectos en el paciente post-COVID. En la parte de los videos, como complemento de nuestra actividad académica, hemos visto acerca de algunas indicaciones que tienen en consideración para proceder a procedimientos invasivos, valga la redundancia, como la intubación mecánica, ¿no? La ventilación mecánica. Y qué otra cosa también, en el otro video hemos visto con más amplitud, más detalle, cómo es más o menos el manejo de ventiladores, las capacidades y funciones pulmonares, ¿no? Y que tiene que ser, digamos, que son, digamos, variables según la evolución del paciente, es decir, no se puede programar a todos, creo que es algo obvio, ¿no? En la misma forma, bajo los mismos parámetros. Y otro, no menos importante, estos videos que hemos visto algo de la fisioterapia, ¿no? Sobre todo en esta última hemos visto sobre la fisioterapia respiratoria, que es muy importante, pero también se debe considerar también parte de terapia, la rehabilitación a nivel del lenguaje y la evaluación también psicológica, el hecho de que en integridad, en íntegro, ayude al paciente a readaptarse, digamos, poco a poco a su actividad diaria, ¿no? Que solía tener su medio en el que se solía desenvolver antes de, lamentablemente, la enfermedad. Bien, estamos ante una inminente quinta ola. Lo que nos queda como recomendación, no solo el desarrollo, en este caso de este diplomado tiene el objetivo nada más desarrollar, nada más ponerles diapositivas. Se trata de ser lo más sintetizado, porque si hablamos de estos temas es mucho más amplio, nos podemos tratar mucho más que las 2 horas que puede durar, en este caso, esta actividad.
Además de eso, de proyectar algunos videos ilustrativos. También nosotros tenemos que tener en cuenta la parte de la prevención hacia nuestros pacientes. En este caso yo me dirijo a cada uno de los presentes y bueno, aquellos de que puedan ver posteriormente la grabación, de que siempre las medidas preventivas orientar sobre la importancia de las vacunas. Las vacunas son la estrategia de que permite prevenir las formas graves. Es decir, pero no necesariamente que no les pueda dar un COVID leve. Por ejemplo, pueden cursar con un COVID leve. Pero lo que tienen las vacunas, creo que en sí, en general, este sistema de las inmunizaciones es proteger contra las formas graves de una enfermedad, en este caso el COVID, para no llegar a situaciones como estas que se han expuesto en este transcurso. ¿Qué otra cosa? También estamos ante una inminente quinta ola. Hay supuestamente recomendaciones que eran obsoletas. Bueno, que es decisión del gobierno, probablemente tomen ciertas consideraciones, pero nosotros, según nuestro contexto, tengamos en cuenta ciertas consideraciones, como es el uso de la mascarilla, ya saben, el principal método de barrera. Que otra cosa también, la vacunación y por supuesto, no menos importante, el lavado de manos, que es la medida de precaución universal, estándar, de que incluso puede salvar vidas. El que un paciente ingrese en un hospital, ya existe un riesgo de adquirir cualquier microorganismo que se encuentre dentro de este ambiente hospitalario y sino cada vez más se están reportando, según ciertos estudios microbiológicos, cuando se debe tener en cuenta el estudio como tuve la oportunidad yo de hacer en el hospital en el que trabajo, se hizo en coordinación con microbiología la toma de muestra y hisopado de distintas áreas, como en este caso la superficie de los ventiladores, también las camas, los escritorios, las tablillas, los superficies de los ventiladores, bueno, de los balones de oxígeno, guantes de los trabajadores y bueno, se encontró una variedad de microorganismos. Muchas veces en uno de ellos todos encontramos hongos, una variedad de bacterias, de que al hacerle el estudio microbiológico completo salían que tenían un alto grado de resistencia, algunas son unas pan resistentes, eso quiere decir que la resistencia es absoluta a todos los antibióticos que generalmente se suelen usar. Entonces el arsenal terapéutico con el que contamos va cada vez decayendo. Se hace necesario utilizar medicamentos, digamos, mucho de mayor, que con digamos, la finalidad de cubrir el mayor espectro microbiológico al que puede estar expuesto el paciente, pero no siempre el resultado es el satisfactorio y además de eso puede traer consigo otros efectos adversos. Todos los medicamentos tienen un determinado efecto adverso por el metabolismo, sea renal o hepático principalmente, pero trae consigo una variedad de efectos adversos. No esperemos llegar a esta situación, ¿ya? Bien. No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta, si no vamos dando ya un poco finalizando nuestra actividad académica, agradeciendo la acogida que ha tenido este diplomado y espero de que posterior en alguna otra actividad nos podamos nuevamente seguir viendo, ¿no? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tenga? ¿Algún aporte, comentario, sugerencia? Estamos acá para escucharnos, ¿no? A ver. No sé si se encuentra Alex conectado, a ver qué dice Lina o Tania. Probablemente, bueno, en su momento, sí, yo creo que sí se va a optar, como se ha hecho en otros países, la necesidad de una quinta dosis. Claro que siempre, digamos que son dosis de refuerzo que son importantes, ¿no? No contamos, digamos, con un examen a certeza que nos diga, por ejemplo, como es en la hepatitis B, un parámetro que nos diga para considerar que un paciente está inmunizado, pero de todos modos probablemente va a ser necesaria una dosis de refuerzo, sobre todo en pacientes con distintas comorbilidades, es decir, escalando hasta los pacientes que no la tienen, ¿no? Probablemente sí.
alguien más, lo que al momento lo conforme que debemos tener, las 4 dosis ya completas. Bien. A ciencia cierta no se sabe qué tanta ventaja tendrá una dosis adicional, ¿no? No se sabe, a ciencia cierta puede quedar nada más como un probable, un posible. Sí. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Claro, cuando nosotros hablamos de estos virus como influenza, todo lo que son virus respiratorios en sí, no vamos a encontrar cura, sino un determinado tratamiento para estabilizar. Los virus en sí no se curan, solo, digamos, lo tratamos, porque el virus una vez que entró, digamos, ya una vez que nos hemos expuesto, estamos en la posibilidad nuevamente volver a reinfectarnos. Los virus en sí, digamos, yo tengo el COVID, no quise que lo voy a erradicar, sino probablemente ya me enfermé, he creado inmunidad, pero probablemente me puedo volver a enfermar. Eso quiere decir de que el COVID, digamos, como que, entre comillas, cuando nosotros nos infectamos por un virus, digamos, lo inactivamos al virus para que no siga causando más daño en el organismo, ¿no? Es decir, el término absoluto de cura no tanto se acoge a la infección por los virus. En una infección bacteriana sí, porque se erradica completamente ese microorganismo, ¿no? Pero en este caso los virus solo lo inactivamos, se podría decir, ¿no? Y efectivamente hay otro, pero es otro tipo, también es un virus que se ha comprobado de transmisión respiratoria, pero justamente son casos todavía que están en investigación. Acerca de la vacuna de la viruela del mono, probablemente no sea necesario en este momento para personas, por ejemplo, como nosotros, que no tienen esa enfermedad de base. Hasta el momento se ha comprobado la necesidad de esta vacuna de la viruela del mono en pacientes con infección por VIH o en pacientes que comparten algún factor de riesgo de alta importancia para VIH. Por ejemplo, pacientes promiscuos, pacientes HCH, es decir, pacientes que tienen relaciones sexuales con hombres. Ajá. Es decir, pero en este momento está destinado, pero para estos grupos, principalmente los que ya tienen con certeza la infección por VIH, por la alta relación que tiene esta infección, incluso se considera como una infección de transmisión sexual por el momento. No se ha comprobado en sí con certeza la necesidad de vacunación hacia otros grupos de población, ¿no? Por el momento no. No forme parte de nuestro calendario vacunatorio obligatorio, se podría decir. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengan, que es importante? Tratar de discutirlo, tenerlo en consideración, ¿no? Algunas cosas puntuales, por ejemplo, cuando he dictado, a ver. No, solo el único medicamento, digamos, el más inocuo que se debería utilizar es el paracetamol. A lo mucho 4 gramos al día, ya se sabe, porque justamente el paracetamol también es hepatotóxico, hay que tener mucho cuidado. A lo mucho cuando es un COVID leve, es decir, no dependiente de oxígeno en ese momento y el paciente está estable, puede ser manejado en casa, solo es con paracetamol y sintomáticos como la clorfenamina, por ejemplo. Antibióticos no tienen ninguna validez ni de protección. Los antibióticos solo se administran cuando hay una demostración, cuando se ha demostrado una infección agregada, por ejemplo, un caso, una neumonía por COVID, pero sabemos muy bien de que una neumonía por COVID probablemente no la vamos a tratar en casa. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? No hay necesidad de antibióticos en un paciente que cursa con COVID. Antes se creía de que por la citromicina, que tiene también actividad antibiótica inmunomoduladora, pero en este momento no hay, ya está prácticamente esa evidencia desechada porque no se ha comprobado nada. Es decir, solo paracetamol, hidratación, dieta blanda y además de eso, en orden hidratación, dieta blanda, paracetamol y por ejemplo, algún sintomático como puede ser los antihistamínicos, ¿no? Evitemos sobre todo el uso de AINES, no naproxeno, ibuprofeno suficiente con el paracetamol. ¿Por qué? Porque los AINES hay una tendencia que pueden cursar con nefrotoxicidad, ¿no?
y ser gastrolesivos también, y sobre todo porque como el COVID, esa cascada inflamatoria, no, si bien la puerta de entrada respiratoria también puede tener una afectación a nivel del sistema renal, ¿no? Y sumado el uso de los AINES, mucho peor todavía. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Es lo importante tratar de discutir ahí algunas preguntas de que si no las quieren expresar así, hablar, porque es importante invitarlos a que hablen, entonces pueden escribir también, es válido cualquiera de las formas del chat, o si no, también preguntar, ¿no? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengan? A lo mejor algún caso, algún familiar que hayan tenido infección por COVID, que ustedes lo hayan cuidado, COVID, hayan visto las secuelas, cómo han sido manejadas, si están de acuerdo con la información que se ha proporcionado. Yo creo que sí, ¿no? Hemos visto algunos videos ilustrativos porque más se aprende escuchando el desarrollo de un tema y además de eso con imágenes y mediante ciertos videos ilustrativos, ¿no? Bien, creo que no hay más dudas, más preguntas. Si es así, entonces vamos dando por finalizado esta actividad de importancia organizada por ESIEC, agradeciendo, como siempre, siempre agradeciendo la acogida a esta capacitación. Bien, gracias. No sé si se encuentra Alex presente. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Alex no se encuentra ahorita, pero igual yo estoy tomando a cargo.